Y comenzamos. Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, bueno, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días a todos los profesionales que se unieron. Vamos a intentar que esto quede grabado para los que quieran volver a mirar, para aquellos que hoy no pudieron estar presentes. Entonces vamos a intentar dejar grabada esta charla. Así que bueno, bienvenida para todos los que ingresan. El nombre de esta charla fue variando de acuerdo a cómo la fuimos presentando. La primera presentación fue en el Congreso de Medicina Estética y Ortomolecular, donde se llamó Tratamiento de la atrofia vaginal y el abordaje ortomolecular tópico. Fuimos cambiando porque no solamente en la etapa de la menopausia es que se necesita, así que cambié el nombre y hoy puse sequedad vaginal en disminución de estrógeno. Lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de lo que es el abordaje ortomolecular tópico. Acá estuve viendo que algunos son de la Sociedad Argentina de Nutrición Médica y otras personas que no lo son, decían no son de la Sociedad Argentina de Nutrición Médica. Por las dudas, para aquellas personas, aquellos profesionales que van a ingresar, que no saben lo que significa ortomolecular, en forma resumida, orto, correcto, molécula, o sea, molécula correcta. Cuando hablamos de la molécula correcta, hablamos en cantidades y en calidad, es decir, lo correcto en cantidad correcta, y que eso es lo que nos va a marcar fundamentalmente la diferencia. Y acá lo que vamos a hacer es un abordaje tópico, es decir, lo que vamos a hacer es colocar de manera tópica en el tejido que vamos a trabajar, que en este caso, acá yo puse vagina, pero ya nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Bueno, la vagina es un indicador biológico que es muy accesible. Ustedes van a ver, tanto el bioquímico como el médico, con un simple espéculo podemos lograr acceder y poder ver la morfología. Y es muy sensible a los estrógenos cuando están en declinación. Esa disminución estrogénica ya empieza a suceder, aunque parezca que somos muy jóvenes, desde los 30 años. Y quizás no nos damos cuenta, algunos más, algunos menos, y va a ser en forma extrema ya cuando llegue la menopausia, que es esa última menstruación, que va a ser la última menstruación, 12 meses sin el sangrado, nos está indicando que estamos ya en menopausia. Esa menopausia sí se va a dar de manera natural, pero también puede ser de manera adquirida cuando el paciente tiene que someterse a ciertas cirugías y de golpe entra en una menopausia por deprivación total de los estrógenos, ¿no? por extracción de los ovarios. Y esta atrofia vaginal, que ocurriría como consecuencia si no hiciéramos nada, es el determinante más importante, no solo de la salud sexual, sino también de la salud urogenital, y ya vamos a ver por qué, y también psicológica, porque afecta a las mujeres en muchos aspectos y no solamente a la hora de tener relaciones, porque cuando ustedes se ponen a hablar, hay muchas mujeres que dicen, no, yo ya no tengo más relaciones, no quiero tener pareja. Pero van a ver ustedes cómo no solamente afecta lo que es la sexualidad. Esta atrofia vulvovaginal hoy tiene un nombre por consenso internacional ya y se denomina síndrome génito-urinario, que es de la forma que ustedes lo van a encontrar. Es común en muchas mujeres, se cree que más del 40-60% aproximadamente lo padecen, pero ¿qué pasa? Las cifras son inciertas porque las mujeres a veces no lo hablan, no lo reportan, y pasa también que el médico no se los pregunta. A mí me pasa que tengo muchas pacientes que cuando les conté, por ejemplo, que iba a dar esta charla en el congreso, me dice, a mí me pasa eso. ¿Y hace cuánto te hiciste los controles? Y hace poquito, 2-3 meses. ¿Y qué te dijo el médico? No, no me preguntó. Entonces a veces pasa que las mujeres, por lo menos hasta hoy, todavía tienen pudor, vergüenza de poder contarlo. Y más en las ciudades más chicas o más, por ejemplo, en el campo. Hay lugares que son muy, muy complicados para que la mujer pueda expresarse. ¿Y qué es lo que va a caracterizar?
el adelgazamiento de la mucosa vaginal, la sequedad vaginal, la inflamación de la vagina y el aumento del pH. Y algo que quiero que tengan muy en cuenta es que estos signos y estos síntomas, a menos que se traten, van a ser progresivos. Entonces, la gran importancia en esto de que es el abordaje ortomolecular tópico que podemos trabajar para evitar llegar a esa instancia. Bueno, muy bien, acá les dejé un extendido para que vean. Del lado izquierdo, un extendido trófico que va a pertenecer a una mujer en un estado estrogénico. Fíjense, si ustedes ven la imagen que es real de una paciente al microscopio, se ven esas células superficiales, el núcleo chiquito, hay células de color rosado, son aplanadas. Y en esa gráfica, que vamos a decirlo así, en la gráfica tenemos varias capas de células, un epitelio que es estratificado. Si se pueden ver, tienen rugosidades. Cuando ustedes colocan un espéculo, inclusive al tocar, van a notar que la vagina es rugosa. Es rugosa y tiene varias capas de células, la basal, la intermedia, la parabasal y la capa superficial. Cuando pasa a un extendido atrófico, donde ya no hay estrógeno, fíjense la diferencia celular. Ustedes miran en lo que es el dibujito, porque esto es un dibujo, un esquema, ya no están las rugosidades, está prácticamente plano, hay muy pocas capas de células, una o dos, y generalmente quedan las células basales o parabasales. Y ahí nomás, si ustedes se fijan en el extendido, hay muchas células inflamatorias. Todas estas que se ven, las otras células, son todo polimorfonucleares. Eso es lo que se refiere a la inflamación de la vagina. Entonces, para que vean la diferencia directa que hay entre un extendido trófico, donde hay estrógeno, y un extendido atrófico. También hay una gran disminución de la vascularización. Como no hay vascularización, cuando ustedes colocan el espéculo, lo pueden ver, la mucosa es totalmente blanquecina. Aquí hay una mucosa muy blanquita, lisa y muy seca, que a la mujer le cuesta mucho tolerar el espéculo. Los estrógenos, entonces, ayudan a mantener ese grosor de este epitelio pluristratificado que le va a dar su color rosado, como dijimos, los pliegues y la humedad normal. ¿Qué es lo que va a contribuir a que todo esto sea saludable? La microbiota. Ustedes saben que los bacilos que son importantes para que estén en la zona vaginal son los lactobacilos o bacilos de Doedermann. Estos bacilos, junto con esas células superficiales que tenemos en el estado estrogénico, donde están cargados de glucógeno, hacen de que pueda bajarse el pH. Es decir, el pH bajo en la mujer en la etapa fértil va a estar dado por la acción de los lactobacilos con esas células. Y tengan en cuenta, porque después vamos a hacer una reflexión un poquito más adelante en cuanto al pH. Entonces, mujer en etapa estrogénica, pH bajo entre 3,5 y 4,8, porque tenemos lactobacilos y tenemos células superficiales con glucógeno. Cuando empieza a faltar estos estrógenos, la elastina se va a fragmentar y el colágeno se va a hialinizar, o sea, se va a poner más duro. Por lo cual, la mujer empieza a tener no solo la sequedad, sino que también todo lo que es la zona del introito y las paredes empiezan a perder extensibilidad. Se pone mucho más rígido. Entonces, la relación sexual empieza a ser traumática y la mujer que no se anima a decir a su pareja, no todos mantienen el diálogo, padecen dolor. Y este dolor hace un ciclo, porque la próxima vez recuerda el dolor, cierra la pelvis, contrae y va a sentir más dolor porque está más contraído, ¿no? Sumado a que la vagina no tiene glándula. Todo lo que viene de un trasudado de lo que va haciendo los capilares. Entonces va faltando estrógeno, hay menos vasos sanguíneos, o lo que llega también de lo que son de las glándulas de las zonas del cuello. Entonces, otro cambio más es un tejido que se va quedando más duro, más rígido. Y entonces los signos y síntomas que son más relevantes en la mujer van a ser
La sequedad vaginal, esa es la clásica. No siempre se da solamente en la mujer que ya está en la perimenopausia. A veces las mujeres que ya consumen anticonceptivos empiezan a notar. O sea, la menor lubricación quizás es lo más característico. Cuando esta lubricación va bajando, empieza a haber un picor genital. Recuerden que les dije que esta atrofia vaginal también se llama hoy por consenso síndrome genitourinario. Hay una porción de lo que son las células de la uretra junto con las células de la vagina que tienen el mismo origen embrionario, por lo cual responden a los estrógenos. Entonces la mujer va teniendo cambios también en zona de uretra y empieza a ver como una molestia, una disuria, una micturia. Ese cambio de pH aumentó porque ya no tenemos esas células con glucógeno y tampoco tenemos los lactobacilos en muchos casos. Entonces el pH aumenta. El pH aumentado nos va a predisponer a tener más infecciones ginecológicas, típico de cándida o de Gardnerella. Generalmente la Gardnerella es la más común en la etapa de la mujer ya cerca de la menopausia. Puede haber cándida también y mayor predisposición a infecciones urinarias. Entonces, dentro de los síntomas vaginales está la sequedad vaginal, esa dispareunia, que es ese dolor al tener relaciones sexuales que puede ser superficial o puede ser profunda. La vulvodinia de una paciente que ella vino a buscar el producto, pero no porque le molestaba solamente las relaciones, ni siquiera sé si tiene pareja. Ella dice que el dolor de la vulva es constante, que va al gimnasio y le duele la vulva, todo el día le duele la vulva. Entonces, ahí está donde les digo, donde se afecta la psicología de la mujer, porque empieza a verse afectada en sus tareas diarias, el estar sentado, el compartir un momento lindo con amigos, con lo que sea, siente dolor en la vulva. Puede haber también sangrado vulvovaginal porque la piel queda muy lesionada, muy lastimada, entonces hay como microsangrados y más aún si que tienen relación. Todo esto lleva a la inflamación y flujo vaginal como consecuencia. Ustedes saben que cuando empieza la etapa de perimenopausia y menopausia hay signos y síntomas que se manifiestan claramente. Y uno de ellos, de los síntomas más claros, son los sofocos, estos síndromes vasomotores. Estos son reversibles, son muy molestos, pero son transitorios, se pueden trabajar, se pueden tratar. Pero tengan en cuenta que lo que les dije hoy, que la atrofia vaginal, que está al límite que podemos llegar, o la vaginitis senil, que sería, solo va a revertir con tratamiento, por lo cual es muy importante que tengamos en cuenta qué vamos a hacer y cómo lo vamos a abordar. Y algunos síntomas urinarios, como les había contado también, ocurren en concurrencia y van a responder bien también a todo lo que sea terapia estrogénica vaginal. Entonces nosotros, desde lo que hacemos en nutrición y medicina ortomolecular, lo que nos interesa, además del tratamiento, también es la prevención. Y el objetivo, en este caso, fue, desde el año 2018, encontrar un tratamiento que no sea hormonal, y ya lo vamos a ver por qué, que no sea invasivo y que tenga menos complicaciones, que nos sirva para prevenir y también para tratar. ¿Basado en qué? ¿Cuáles van a ser nuestros principios terapéuticos en el caso que la mujer ya tenga la atrofia vaginal establecida? Es poder restablecer esa fisiología urogenital y el alivio de los síntomas. Y en caso que aún no tenga, poder prevenir. La mujer que no siente nada, a veces dice, no, a mí todavía no me hace falta. A veces es difícil enseñarle y quizás el decirle que a menos que haga algo se va a atrofiar, te abren los ojos, ¿en serio? Sí. A menos que hagamos algo, lo van a notar. En algún momento, más tarde o más temprano, lo van a notar. A veces pasa que con la prevención por ahí es lo más difícil, lo que más cuesta concientizar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los indicadores de eficacia para poder decir que un tratamiento es bueno? La morfología vaginal, es decir, lo que nosotros vamos a ver, el nivel celular, lo que nosotros podemos ver con un PAP,
y el tipo y número de microorganismos y también el nivel de glucógeno. El nivel de glucógeno va a estar dado por el pH, eso nos va a indicar. El pH va a ser lo que nos va a indicar cómo está el tema del glucógeno. Entonces, todo esto va a ser relevante para la vaginitis senil o atrófica, es decir, para tratar o para prevenir. Cuando nosotros hablamos de los tipos de terapias, hay varios tipos de terapias. Están las hormonales y las no hormonales. Hubo alguien que acá dice, ¿qué porcentaje de mujeres tienen sequedad vaginal luego de los 40 años? El porcentaje es como medio indefinido. Aparentemente, por algunos reportes, y depende de dónde, desde el 40% para arriba, las mujeres ya empiezan a tener molestias. Así que si bien es incierto, 40% por lo menos. Todo depende, hay muchos estudios que indican varios lugares, varios países, y van cambiando de un país a otro porque tienen que ver muchos factores, pero desde los 40 años se cree que entre el 40 y el 50% ya lo padece. Bueno, entonces entre los tipos de terapia, las hormonales son terapéuticas, no son preventivas. A ver qué dice María Alejandra. La vez pasada lo intenté y no salió. A ver, voy leyendo algunos mensajes que me escriben. Algunos puedo leer, otros no. No soy muy ducha para todo esto, así que la de Eugenia que me escribió ahí en el chat lo pude leer perfecto. Dentro de las terapias que son hormonales dijimos que son terapéuticas y no son preventivas. Acá hay una médica que me dijo hoy que trabajaba con hormonas bioidénticas. Ella nos puede decir, nos puede aportar después si es que ellos trabajan con prevención o no. Dentro de lo que nosotros concebimos como ortomolecular, se trabaja de forma terapéutica no preventiva. Y después están las no hormonales, como por ejemplo los casos físicos, como ustedes van a los congresos, van a ver los láseres que hay. Hay también equipos de radiofrecuencia. El láser es muy invasivo, tiene un costo alto y no se hace tampoco como prevención, sí, ya en tratamiento. Y las biomoléculas se usan como prevención y tratamiento, y es aquí donde nosotros nos vamos a enfocar, en la prevención y en el tratamiento. Muy bien. ¿Me pueden decir si van viendo bien la pantalla? ¿Alguien me dice, van viendo bien? ¿Se ve? Perfecto, se ve. Gracias por avisarme que se ve. Hay contraindicaciones que son absolutas para el tratamiento hormonal local. Cuando hay un cáncer de mama activo, la paciente está tratada, no se puede usar hormonas, ni local ni sistémica, no se puede utilizar. Sangrado vaginal o uterino que no estén diagnosticados, absolutamente tampoco se puede utilizar. Y cuando hay neoplasias que son estrógenos dependientes, que estén activas, no tratadas, tampoco. De forma absoluta no se puede utilizar. Esas son las contraindicaciones absolutas. Tengo pacientes que trabajan en hospitales donde trabajan con pacientes oncológicos. Sufren muchísimo la sequedad, muchísimo, no solamente vaginal, toda la zona. Depende del tipo de cáncer que tenga, inclusive lo que hacen rayos, los hombres que tienen tratamiento de próstata, el deterioro de la piel también es muy complejo y estamos trabajando también, me está ayudando una dermatocosmiatra que trabaja con pacientes oncológicos para poder evaluar cómo vamos evolucionando con eso. Después tenemos contraindicaciones que son relativas para el tratamiento hormonal local. Y esto, por una cuestión de compartir responsabilidades y tener también la responsabilidad con el paciente, generalmente se puede utilizar el consentimiento informado del oncólogo. Porque ustedes saben que si llega a haber una recaída o algo, donde va a estar siempre puesto el punto es en aquello donde no sea lo ortodoxo. Entonces, en ese caso, siempre consensuar. Si el paciente ya remitió, pueden usarse tratamiento. Estamos hablando todavía de lo hormonal, hormonal, para que ustedes puedan ver la diferencia. En ese caso que estamos hablando, por ejemplo, de un colpostriol. En ese caso, tiene que haber un consentimiento informado que esté de acuerdo. Relativo, también cáncer de mama, que esté en revisión, ahí hay que ver el riesgo y la preferencia del paciente, o algún antecedente de cáncer de endometrio.
Cuando hay trombosis venosa profunda o una enfermedad tromboembólica previa y una enfermedad hepática activa. Todos estos casos, en el caso que quieran usar estrógeno como el colpostriol, tienen contraindicaciones relativas. Y también acá hay que ver la preferencia del paciente. Hoy se estila mucho hacer todo lo que es terapia natural. Ahí tenemos hay dos equipos, las personas vamos eligiendo, vamos escuchando, decidimos a quién queremos elegir y en base a la autoridad que le demos a este profesional, vamos eligiendo. Hoy hay mucha preferencia hacia lo que es natural y por más que las hormonas por ahí se llamen bioidénticas, son sintéticas, y entonces los pacientes no quieren, las que tienen, por ejemplo, trombosis o han tenido, han pasado tan mal, que no quieren usar nada que sea hormonas y lo padecen bastante todo este tema de lo que es la atrofia, la sequedad vaginal. Entonces, muy bien. Cuando hablamos de productos que nos van a ayudar a la zona ginecológica, tenemos lubricantes. Entonces, lubricantes tenemos agua, silicona, glicerina y aceite. Los lubricantes solo lo que van a hacer es hacer un alivio transitorio de los síntomas, es decir, va a hacer que el sexo no duela en ese momento. Lo ideal es que sea acuoso, porque cuando son aceitosos, la mujer queda todavía más irritada, entonces, así como se ve ahí, si van viendo esa gotita como de ese aceite que va cayendo y va haciendo esa erosión, lo mismo sucede en la piel, se va erosionando ese aceite, inclusive he leído también que los aceites, hasta inclusive los vegetales, suelen generar como una irritación y además pueden romper el preservativo. Hay mujeres que ya en la etapa cerca de la perimenopausia no se cuidan más ni con hormonas, ni con DIU, ningún dispositivo, y usan preservativos. Entonces, en ese caso también tener en cuenta por el cuidado, o si es que no tienen pareja, fija que los aceites, cuando son estos aceitos o estas vaselinas y demás, rompen el preservativo. Y después tenemos los humectantes. Ahí ya vamos a otro punto. Los humectantes son bioadhesivos, van a ver la imagen abajo a la izquierda, donde están unas células. Esos humectantes tienen capacidad de adherirse a la mucina de las células y van a retener agua en la pared vaginal. Ejemplo, por ejemplo, el ácido hialurónico ya es un humectante, que también va a actuar, obviamente, para lubricar en ese instante de la relación, pero va a tener un efecto ya más biológico porque además de adherirse va a empezar a retener agua. Muy bien. Ahora vamos a empezar a ver activos que van a mejorar todo esto que acá yo puse atrofia vulvovaginal, pensando bien primero en vagina, que es donde primero se ven los síntomas, pero recuerden que es síndrome genitourinario. Y ustedes van a encontrar que hay varios activos, por ejemplo, el extracto de hinojo al 5%, donde el activo es el anetol o fitoanetol. Los profesionales que están cursando, que han cursado con el doctor Castel, la Sociedad Argentina de Nutrición Médica, saben que él, y yo aprendí de ahí, y fue el disparador de todo este estudio, donde el extracto de hinojo tenía estudios positivos, efectos positivos sobre lo que era la atrofia vaginal. Después está el extracto de manzanilla al 5%, por los flavonoides que tiene, como la pigenina y la glicina. El extracto de isoflavonas al 4%, del cual vamos a hablar y que es una gran elegida y van a ver por qué. El ácido hialurónico, que es el más famoso, el más conocido y el que más se utiliza en todos los productos comerciales que hoy están para poder lograr la humectación de la mujer. La vitamina E y la jalea real al 15%. Todos estos tienen efecto. Yo para contarle de manera cortita, yo cuando comencé en el 2018, comencé trabajando con el extracto de hinojo. Ahora bien, ¿qué pasa? Pensando cosas a favor y en contra. Dentro de una misma paciente, en un lote me decía, esta me hizo mejor que la vez pasada. Y yo por ahí creía que a lo mejor tenía que ver simplemente con lo que era la paciente, por lo que ella refiere, ¿no? Pero no es lo mismo un extracto que un aceite, porque los extractos son alcohólicos y los aceites ocurren a través de una extracción con vapor. Entonces, el efecto y las concentraciones que tienen estos anetoles también es diferente. Entonces, ahí también eso es una cuestión en contra cuando uno va a usar el extracto alcohólico o
si va a usar, por ejemplo, un aceite, ¿no? Y después la otra cuestión era el olor. A algunos pacientes no les gustaba el olor a hinojo, entonces, bueno, eso tenía en contra. Y cuando empecé a preparar la charla para lo que fue siendo el congreso, tenía falta de peso científico. Cuando uno va a presentar una charla en un congreso por ahí, queremos que tenga la más cantidad de estudios científicos y de peso, así que bueno, el hinojo por eso hoy los nombro, pero no fue el elegido. Entonces vamos con lo que estuvimos eligiendo. El extracto de isoflavona de soja. La isoflavona de soja, el nombre científico es glycine-mer, así lo van a encontrar ustedes. Es una molécula que se conoce como fitoestrógeno, que tiene una estructura muy parecida al estradiol, pero no es igual. Hay una confusión por ahí de los médicos por ahí que trabajan con oncología, de decir, no, no te pongas estrógeno, no te pongas fitoestrógeno porque es igual y va a hacer mal. Entra el receptor estrogénico, pero no es un estrógeno. No tiene esa estructura como tiene el estradiol, que se llama ciclopentano peridrofenantreno. La estructura no es igual, entra al receptor, pero no es capaz de activarlo. Y el que predomina y el que está en gran cantidad y el que va a actuar a nivel local es la genisteína. Y se hizo estudio en mujeres. Para no contarle todo el estudio, para que vayan viendo qué cosas especiales, se hicieron estudio durante 12 semanas con una concentración al 4%, usando 1 gramo por día, y se comparaba con placebo con cremas de estrógeno, por ejemplo, de equino conjugado. Y se iba haciendo a las pacientes las preguntas para que le vaya diciendo cómo iban siendo los síntomas, entre nulos, leves, moderados y graves. Y también se hacía la citología vaginal, un modo de medir la seguridad endometrial, por todo que no se puede usar lo que es los estrógenos. Se hizo análisis mediante ecografía transvaginal para ver que no se engrose la pared vaginal del útero, y los niveles séricos de folículo estimulante y estradiol nos dan la seguridad de que no va a tener efecto sistémico como si fuesen estrógenos. ¿Y qué se vio? Fíjense ustedes, la conclusión de las pacientes es que la dispareunia había una mejoría del 96,7% con las isoflavonas, fíjense, el 95% de los estrógenos. Casi que levemente superior, si bien es por ahí subjetivo, prácticamente tenemos en el mismo nivel. Y la sequedad vaginal, la mejoría en el grupo de la isoflavona y los estrógenos también muy parecido, entre el 97 y 100, obviamente el 100% con los estrógenos. Entonces, fíjense el efecto de la isoflavona, súper recomendable y súper similar al de los estrógenos, sin la complicación, porque ya vieron que se hizo que no varió ni folículo estimulante, ni luteinizante, ni siquiera el grosor endometrial. Y otro estudio que se hizo para poder ver, recuerden que les había dicho que cuando falta estrógeno disminuye mucho la vascularización y el tejido se pone muy pálido y hay menos también secreción. Entonces lo que se hizo es también, esto es otro estudio, durante 12 semanas, en la misma concentración, 4% de isoflavonas de soja, 1 gramo por día, y después se hizo microbiopsia para ver de manera por inmunohistoquímica y poder contar los vasos sanguíneos. Y bueno, ¿qué se observó? Que la isoflavona de soja tiene una mejora significativa en la vascularización en las mujeres posmenopáusicas. Fíjense qué interesante esto de poder mejorar los vasos sanguíneos. Y vamos otro estudio más, donde se estudió la morfología del epitelio y la expresión de receptores. Un estudio, también un ensayo que es aleatorizado. También se trabajó de la misma forma, 4 gramos, 4% del gel, 1 gramo por día, y se hizo también 12 semanas. Y acá, ¿qué es lo que se ve? Que aumentó las celdas intermedias y superficiales. Fíjense, intermedias y superficiales. Yo siempre le digo a las pacientes, les hago como unos deditos, le digo, tenemos 4 capitas de células y a medida que va pasando el tiempo, cuando tomamos anticonceptivos, van disminuyendo estas capas y nos quedan a veces tan solo una sola capita inflamada y seca. Fíjense acá, después de 12 semanas, dice, aumentó las células intermedias. O sea, fíjense
dónde estamos, podemos ir recuperando esta capa sumado que recuperamos los vasos sanguíneos como le mostré en la diapo anterior. Y en esa expresión de receptores de estrógeno, fíjense, pasamos de 58,5 al inicio del tratamiento a 82,6% a las 12 semanas. Ahora quiero que escuchen esto, lean esto, porque les dije hoy que íbamos a hablar y lo íbamos a reflexionar. El pH vaginal en el grupo de la isoflavona fue 7,1 al inicio y 5,4 a las 12 semanas del grupo placebo sin cambios significativos. ¿Alguien me dice, alguien me recuerda qué teníamos que tener para poder tener un pH bajo en una mujer? ¿Alguien se anima? ¿Alguien lo dice? ¿Alguien se acuerda? Les digo todo de vuelta. A ver quién se anima. ¿Qué teníamos que tener para regular el pH para poder mantener baja? Los lactobacilos, Muy bien, lactobacilos. ¿Y algo más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tener para poder generar esta acidez? Porque esto vamos a pensar para que ustedes puedan, después de esto, yo quiero que esto es un razonamiento que lo hice yo estudiando para poder diseñar este producto. Cuando alguien diseña un producto, ustedes piensen que hay una empresa, un profesional, una cabeza, estudios, hay muchas cosas. Y basado... Glucógeno. Muy bien, glucógeno. Entonces, hay glucógeno, hay lactobacilo. Muy bien. Entonces, con esto vamos a lograr de que se pueda disminuir el pH. Perfecto. Entonces, si nosotros acá pensamos que la mujer puede tener lactobacilos, sumado a este tratamiento sería lo ideal, porque vamos a tener las dos cosas. Vamos a ir teniendo células más superficiales con glucógeno y vamos a tener esos bacilos. Ahora bien, los lactobacilos que están para tomar, para poder ingerir, tenemos generalmente los lactobacilos que se adaptan más a todo lo que es la zona digestiva, pero muy pocos se adhieren a lo que es la zona vaginal. Hay un lactobacilo que es el ideal, creo que el laboratorio Vago lo vi en Ecuador, que es el Cryphatus, que tendríamos que ver si entra a la Argentina, si hay posibilidad de traerlo, porque es así, es capaz de colonizar vagina. Entonces nosotros, con un trabajo vía tópica más estos lactobacilos, podemos hacer mejorar la microbiota y reducir mejor el pH. En este caso, este estudio habla de que bajó el pH, seguramente la mujer algo de lactobacilo tenía que tener para poder bajar, ¿no? Pero bueno, es también una tarea ahí poder ver esto de poder ver si podemos conseguir estos lactobacilos para hacer vía oral para que el tratamiento tenga una excelencia aún mayor. Muy bien, para las que se aportaron, anímense a equivocarse, así también practicamos, hablamos y nos comunicamos entre nosotras. Muy bien, entonces. La administración diaria de esto que le llamamos isoflavona de soja, que es glicilmax al 4% en gel vaginal, en mujeres posmenopáusicas mejoró los síntomas de la atrofia vaginal, los valores de maduración. Y cuando hablamos de valores de maduración es el índice de maduración vaginal, no solamente el qué, sino cuánto, en porcentaje. Mejoró el pH vaginal y mejoró la morfología y la expresión de receptores de estrógeno en el epitelio vaginal. Entonces, las isoflavonas demostraron ser buenas opciones terapéuticas para el alivio de la atrofia vaginal. O sea que ya se van imaginando qué activo elegí. Obviamente la isoflavona al 4% está en este producto. Si no les digo ahora, les digo más adelante, vamos a hablar después un poquito por esto que pensamos del pH y lo hablamos más adelante. Otro estudio, y esto es muy reciente, el año 2022, y cuando vi esto dije, sin duda isoflavona no puede faltar. La genisteína aumenta la expresión de factor de crecimiento epidérmico, que esto va a promover la proliferación celular, va a reparar la capa epitelial de la mucosa y va a engrosar la pared vaginal. Y no solamente esto, sino que también va a mejorar la adhesina de calcio epitelial, que es la cadenina. ¿Y esto qué va a hacer? Que haya una adhesión, y no solamente en una adhesión intercelular, sino que nos va a cuidar la polaridad celular, es decir, vamos a tener un epitelio que va a estar ordenado. Esto es muy importante a la hora de tener una buena calidad de epitelio.
Entonces, hasta ahí, esos flacones de soja, ¿les quedó claro? Si me quieren preguntar algo, me preguntan, porque ahora vamos a ver un poquito los otros activos. Y acá, antes de pasar, vamos a hablar un ratito del pH de esto calamar, por si me llego a olvidar. Ustedes, cuando ven los productos, si están trabajando ya con productos o han comprado, ¿han visto que hay en las farmacias 2 pH de productos? ¿Han visto o no? ¿Han prestado atención a eso? En el mercado van a encontrar que hay productos con pH vaginales de 2 tipos. Cuando van a comprar un producto, le preguntan cuántos años tenés. Y le preguntan el pH. A veces las mujeres no entienden. Saben su edad, pero no saben qué pH. Uno está situado en un pH 4,8 o 3,5 algunos. Y el otro está situado en pH 6,8. ¿A quién se imaginan que le venden el pH 6,8? Vamos, participen. ¿A quién le vendemos el pH 6,8 en el mercado? ¿A quién le vende la farmacia pH 6,8? ¿Quién está atento? A ver. ¿A la de edad fértil o a la menopáusica? ¿A quién le vende la farmacia el pH 6,8? A la edad fértil. No. El 6,8 le vende a la menopáusica, porque recuerden, en la edad fértil tienen los lactobacilos y las células que tienen el glucógeno, entonces su pH ya va a estar en 3,5, 4,8. Cuando la mujer va siendo menopáusica, eso se va perdiendo y la mujer va a tener aproximadamente 7,1 de pH. Entonces, le venden el de 6,8. Ahora bien, no significa que a la mujer en la etapa menopáusica le viene bien un pH 6,8. Recuerdan que en una de las gráficas yo les mostré que aumentaba el pH y tienen mayor probabilidad de tener infecciones urinarias e infecciones ginecológicas. Entonces, ¿por qué le venden un pH 6,8? No es que ese pH sea el mejor para la mujer menopáusica, es el pH que la mujer menopáusica puede, de acuerdo a sus células, con su glucógeno que no está y sus lactobacilos que no están. Entonces ahora después les voy a contar qué pH elegí yo para el producto. Y a la mujer en la etapa fértil sí le venden el 3,8, sea en una emulsión o inclusive en los jabones. Ahora piensen ustedes, cuando se va a lavar, se lava 1 o 2 veces por día. Ese pH, si la cola estuviera lastimada, la piel de la mucosa, es como un peeling. Es decir, la mujer lo va a tolerar bien mientras está colocando y está sana. Pero cuando empiezas con la sequedad, la atrofia, tiene 40 años y ya empezó con una sequedad. Y encima está por ahí con una candidiasis, que la candidiasis hace los micelios que ingresan y penetran de esta forma en la piel y lastima realmente. Imagínense un pH 3,5. Arde, arde. De una paciente me decía, yo compré, el médico me dio 3,5. ¿Te va bien? Sí, me va perfecto. ¿No te arde? Qué bueno. Presta atención cuando tengas relaciones y esté lastimado. Bueno, eso es lo que le pasó y ella me dice, tenías razón. Cuando me quise lavar, me ardía un montón. Entonces, bueno, todos estos datitos para que lo tengan en cuenta a la hora que hablemos del pH de los productos. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? ¿O quieren que les explique de vuelta esto? ¿Vamos bien? ¿Me ponen dedito? ¿Me dicen sí? ¿O me preguntan de vuelta? Eugenia dice que sí, vamos bien. Bueno, muy bien, Rosa, perfecto. Otro de los activos con efecto estrogénico es la manzanilla. Manzanilla, obviamente, acá cuando decimos ortomolecular, estamos hablando de concentración correcta de este nutriente. Si ponemos, vamos a ver que decimos, tenemos esta emulsión que tiene manzanilla. Puede tener 0,5, puede tener 0,1, puede tener 0,2, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5. En este caso, los estudios que se hicieron son con 5. Entonces, esto es lo importante que nos va a diferenciar con un producto es ortomolecular, y más en este caso que está pensado para prevenir y tratar lo que es la atrofia. La manzanilla, que se conoce como Matricaria chamonilla, al 5% debe ser la concentración. ¿Qué se vio? Que mejoraba mucho lo que es la dispareunia y la satisfacción sexual. Las mujeres reportaban esto de sentirse más plena en el momento de tener relación. Y también se hizo 12 semanas. Para que ustedes vayan teniendo en cuenta cuánto tiempo le vamos a decir al paciente que vamos a hacer el tratamiento cuando comenzamos. 12 semanas, es decir, 3 meses vamos a hacer.
Esto se comparó también con, se hace siempre la comparación con los estrógenos, así que dio efecto comparativo y mejoró mucho lo que es entonces dispareunia y la satisfacción sexual. Y lo que encontramos, que vemos siempre, que es el más novedoso, que el que está, es el ácido hialurónico, y la pregunta ya en el año 2013 era, ¿es tan eficaz el ácido hialurónico como el estriol para la sequedad vaginal? Bueno, se hizo un estudio y miren la conclusión que se vio. Se vio que había un 84% del grupo hialurónico que mejoraba contra un 89% del grupo estriol. O sea que lo que es la humedad, súper. Ahora, en este caso, en este estudio particular, el pH del estriol fue mejor que el pH del hialurónico. Pero si yo les cuento el secreto, el estudio fue diferente, le dieron muy poca chance al hialurónico, le pusieron la misma cantidad de vías, es decir, faltó poner más vías al hialurónico que al estrógeno. Pero acá lo importante entonces que nos quede el estrógeno y el hialurónico nos van a mejorar lo que es la humedad. Ahora, otra cuestión. El ácido hialurónico va a depender de cómo esté, porque no es lo mismo una macromolécula como ácido hialurónico, que está más en superficie, y no en este caso, por ejemplo, este otro estudio, que es una revisión sistemática, que se hizo bastantes años. Este estudio es del 2016, pero la revisión se publica en el 2020, está hecho con una sal sódica, entonces dentro del ortomolecular también. ¿Qué forma está la molécula? La sal tiene más capacidad de penetrar y de retener agua. En este caso, fíjense la mejoría. Se hizo una comparación con estrógeno conjugado, mejoró la sequedad vaginal, mejoró la irritabilidad, mejoró la maduración vaginal, mejoró el pH. Y fíjense una cosa, solo el gel de ácido hialurónico mejoró la incontinencia urinaria en mujeres posmenopáusicas. Así que, ¿qué va a tener también el producto? Ácido hialurónico también va a estar presente. Bueno, muy bien. Entonces, lo que agregamos aquí, lo que agregamos aquí en el producto es arginina. La arginina es un aminoácido que tiene la capacidad de mejorar muchísimo la irrigación sanguínea, de mejorar mucho la vascularización. Fue el activo final que se agregó y fue elegido también por las pacientes, porque me daba como un poco de temor que si la paciente estaba como lesionada o lastimada, este ligero ardor, calorcito, no es ardor, es un fresco calor que le moleste a la paciente. Todas eligieron porque dicen sentir como la sensación de que el tejido está vivo. Varias, sin saber entre ellas, todas dicen, no, me gusta porque me siento que está como vivo. Así que bueno, fue elegido entonces. Bueno, muy bien. Fíjense esto acabo de agregar hoy, porque ¿me escuchan? ¿Escuchan bien? Sí. Perfecto. Esto acabo de agregar hoy porque resulta ser que había una paciente que me dijo que tenía problemas, está en la perimenopausia, y me dice que tenía problemas para ir de cuerpo, que estaba muy seca, que empezó a notar que cambió su ritmo y demás. Entonces me dice que se colocó Menosual, se llama nuestro producto, en la zona anal para poder ir de cuerpo y que empezó a notar que mejoraba. Bueno, pasó. Resulta ser que me encuentro con una médica de Uruguay y me dice, si tengo que contar algo que me da vergüenza contarte, puede ser que la menopausia también afecte la zona anal, porque me tengo que mojar con el bidet y me puse tu crema y empecé a sentir que voy mejor de cuerpo. Entonces, bueno, ya van 2 personas que me dicen, entonces le pedí al doctor Castel que me ayude a poder buscar si es que hay reportes de esto. Ustedes saben que todo yo voy pidiéndole ayuda y que todo está verificado, no me dio tiempo ni poner referencia ni nada, porque fíjense, por ahí hay algunas cosas mal escritas, por ejemplo, veo revisión, no está bien escrita, pero bueno. En 1996 hay muestras del canal anal de mujeres y hombres donde encuentran receptores estrogénicos en la selva del músculo liso del esfínter interno y el tejido conectivo perimuscular. En 2010, en hemorroidectomía en mujeres han visto que hay mayor número de receptor estrogénico en esfínter interno en las mujeres premenopáusicas comparada con la posmenopáusica. Un 23,5% había de receptores en las pre
y en la post un 11,8, así que van disminuyendo. Y en el 2020 hubo una revisión sistemática sobre incontinencia fecal en posmenopáusica. Se encontró que los receptores estrogénicos están en el esfínter anal y que probablemente podían tener implicaciones funcionales. Así que todo esto que se los traigo hoy a modo de, como también nuevo, novedoso para mí, porque es parte del reporte, lo que me van diciendo los pacientes, también está como para leerlo y evidentemente también influyen los receptores estrogénicos en la zona anal, que me parece súper interesante. Muy bien, vamos a ir a la diapositiva siguiente. Y aquí les presento entonces mensual. Mensual, que yo le digo el placer de ser mujer, y no solamente, pues todos se imaginan con lo sexual, pero ustedes imagínense que, no, que lo sexual es muy importante, pero todo, de esta paciente que me habla de la vulvodinia para ir a hacer gimnasia, de la que le habla para hacer pis, en general la que le cuesta ir de cuerpo. Entonces les presento acá la fórmula que quedó de la emulsión reparadora mensual. Isoflavona de soja al 4%, ustedes vieron que en todos los estudios era la concentración elegida, el extracto de manzanilla al 5%, ácido hialurónico al 4%, y arginina, de lo que estuvimos hablando, al 1%. Ahora bien, yo le agrego aparte, porque yo estuve trabajando ya con estos otros activos cuando ya trabajaba con el hinojo, le agregué centella asiática al 2%, porque es un gran mejorador de la circulación y también ya va teniendo efecto como cicatrizante cuando la mujer tiene todas esas microlesiones. La boswellia serrata al 2% es un gran antiinflamatorio. Se usa mucho en piel, en todo lo que tiene que ver con las rosáceas, es muy desinflamante. Entonces, toda la zona perineal, toda la zona, todo se desinflama mucho. Y lo que tiene que haber siempre es antioxidantes, el aceite de almendra, la vitamina E, la manteca de karité, también van a estar presentes en esta emulsión reparadora. Preparé un gel de higiene extra suave mensual pensado en que tengo algunas pacientes que son muy sensibles que ellas no se lavaban con nada porque no toleraban nada. Hoy día hay muchas ginecólogas que le dicen que no se laven con nada. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Se lo apaga para así por si queda grabado que no se escuche el roce. Hay algunas ginecólogas que les dicen que no se laven con nada. Ahora ustedes piensen en una posrelación, donde está el seno, donde uno se quiere higienizar, o cuando uno va de cuerpo, la cantidad de la bacteria predominante, que es la Escherichia coli, yo que soy bioquímica, que tengo la posibilidad de... ustedes imagínense la cantidad de Escherichia coli que hay, que si uno no higieniza, eso con el pH más alto también de la mujer, hay como mayor predisposición a las infecciones urinarias. Entonces yo elegí hacer un producto que sea de una espuma muy liviana, casi sería como si fuese un agua micelar en gel, basado en glicerina, porque muchas mujeres que son sensibles me decían que solo toleraban el jabón con glicerina. Entonces es como decir un jaboncito de glicerina líquido, pero con una espuma súper suave, con malva y alantoína. Es decir, que sean activos, descongestivos y calmantes. Y acá donde dice pH controlado, no irrita, que hoy estuvimos hablando un poco del pH, les cuento. El pH elegido en ambos productos está entre 5,5 y 5,8. ¿Por qué? Si la mujer está lastimada, un pH, por más que fuese de la etapa fértil, que le dan un 3,5, 4,8, le va a arder porque está lastimada, no lo va a tolerar. Entonces 5,5, 5,8 es un pH que lo tolera muy bien. Y para la mujer que ya está menopáusica también le va bien. Ahora, si nosotros pensamos que solo por lavarse una vez al día o 2 veces al día le va a cambiar el pH, no le va a cambiar porque estuvimos estudiando y evaluando que lo que determina el pH va a ser la celularidad junto de la célula, de lo que es la mucosa junto con los bacilos. Entonces esto nos va a servir como una higiene de un pH controlado que no sea irritante y que sea descongestivo. Y en el caso de lo que es la emulsión también, que se pueda colocar tranquilamente, inclusive las pacientes que tienen una atrofia ya muy avanzada,
cuando se colocan recién les arde un poquitito, porque está muy lastimada la mucosa. Tengo pacientes que hace 2 años no tienen relaciones, que me dicen que para ellos la relación sexual ya estaba totalmente abandonada, que tienen pareja, pero que ya era imposible, porque empieza con un vaginismo, además hay ustedes imagínense, se hialinizó el colágeno, la elastina se fragmentó, la pared está totalmente seca, no hay más roce, y encima seguramente que contrae pelvis, porque hace la contracción, todos factores en contra, por lo cual estaba totalmente anulada la posibilidad de relación. Lo primero que esta mujer me ha reportado el cambio a las 3 semanas es que empieza a sentir la humedad en la zona y ya en el mes me dijo, hago pis y ya no me arde, que para mí eso es fundamental. Una kinesióloga me dice que venga, que le podemos colocar colocan como dilatadores. Entonces yo hablo con él, me parece que eso es como muy avanzado, hay que pensar siempre también en la personalidad de la paciente, como nosotros estamos trabajando de a un dedito. Todavía me dice ella que hasta la mitad tolera bien, adentro ya le arde todavía, como que si toda esa mucosa hubiera estado muy lastimada, pero que ella está muy feliz que ya puede ir a hacer pis sin ningún tipo de ardor. Entonces fíjense lo que significa para muchas mujeres. Para algunas quizás es solamente una prevención o un momento de placer en el momento de la relación porque pueden usar como lubricante, anda muy bien. La verdad que es una textura muy suave y mantiene muy bien la relación sexual, así que es muy cómodo en el momento de la relación, lo pueden utilizar, pero tengan en cuenta que es un tratamiento de prevención y un tratamiento para disminuir los síntomas. Así que tenemos las dos cosas. Vamos a la diapositiva siguiente. Ya acá les muestro un poquito la presentación. Del lado izquierdo van a ver el jabón. Hay 2 presentaciones de lo que es el gel de higiene. Una está en 50 gramos, porque a veces es muy fácil con una válvula, es fácil poder llevar de viaje, por ahí queremos viajar, los que viajan en avión saben que no le permiten tener en su neceser nada que sea más de 50 mililitros, así que lo pensé también para esas situaciones. Y después viene un frasco que es más grande, con una tapita más simple, que la pueden usar como repuesto descargar o usar directamente esa. La otra está pensado como una comodidad a la hora de llevar y de viajar. En lo que es la emulsión reparadora vulvovaginal tiene 50 gramos. Si ustedes piensan que cada vez se van a colocar 1 gramo, más o menos van a ver que 50 veces por lo menos les va a servir. Otra cuestión, esta paciente, que vamos a los casos extremos, que es lo que me sirve, las pacientes que estuvieron en extremo usaron 2 veces por día. Ellas me dicen 2 veces por día para comenzar. Si ustedes tuvieran que elegir un momento del día, casi como el óvulo, piensen, sería de noche, porque entonces uno se coloca a la noche y está acostada, se colocan y ya quedan acostaditas y queda toda la mucosa. ¿Hay que colocarse hasta adentro? Sí, hasta adentro. Las mujeres que tienen pudor, traten de llevarle esta idea del contacto. Fíjense que las cremas de estrógenos tienen como esos capuchones plásticos que son rígidos, ¿no? Que son inclusive hasta duros, me parecen a mí. Que traten de tomar contacto con ellas mismas y de a poco ir logrando esa extensibilidad, de ir logrando, de poder hacer ese ejercicio. Usted trabaja mucho con lo que es lo pélvico, lo que es retención, relajación, que todo esto va a ir ayudando también a mejorar la circulación. Bueno, y cuando vemos la ventaja de mensual frente a los estrógenos, es que tiene activos naturales, y todos los activos naturales tienen propiedades beneficiosas adicionales. Tiene propiedades descongestivas, calmantes, antiinflamatorias, mejoradora de la circulación y de la cicatrización. Tengo en Instagram un video donde me mandó una médica que trabaja en mensual, en absoluta, o no de totales, pero va a evitar eso. Que no está contraindicado en casos donde los estrógenos sí lo están. Tengo chicas que son jóvenes que los usan igual, ya lo usan inclusive para colocarse el tampón, lo usan para después de la relación para que le ayude a recuperar la piel, algunas son de pieles muy frágiles y otras ya lo van usando 1 o 2 veces por semana como una parte. Hay un término que se usa en España que es el vajacial, que es como si fuese el facial, pero en la vagina, bueno, un término así.
Así que bueno, y que tiene como dijimos, los efectos beneficiosos extra. Y bueno, tener en cuenta que esta disminución de estrógenos, que en el caso extremo en la menopausia, no es el fin de la feminidad y la sexualidad, y menos hoy, donde hay tanto que se hace para estar mejor, vernos bien, que tenemos años, pero tenemos jovialidad, nos sentimos bien. Entonces tenemos que tratar de que sea una transición natural, que con cuidado, con atención pueda ser manejada de manera efectiva. Así que muchas gracias por escucharme. Cualquier pregunta me van haciendo, las voy escuchando. Rosa, muchas gracias. ¿Alguna duda que les haya quedado? Por ahí sí decirles de que Valeria, muchas gracias. Déjenme poner el chat a ver si logro con mi cursor. Estoy complicada con esta compu. Vieron que cuanto más tecnología, más complicado. A ver, vamos a mirar así que por ahí, bueno, muchas gracias, Elena. Tengan en cuenta, hay pacientes que están usando ya estrógenos, entonces no hace falta que dejen su estrógeno local. Vayan evaluándolo, porque si la médica le dio 2 veces por semana, seguramente está con una atrofia que ya está muy avanzada. El resto de los días o en otro momento del día lo pueden ir utilizando amenusual. Después van a ir viendo, porque me pasó a mí que yo usaba una vez por semana el colpostriol, me olvidé directamente y ya no uso el colpostriol, me pongo mensual todos los días, ya me olvidé y a veces hasta estoy tan bien que hasta me olvido. Otra experiencia muy linda que les cuento, una mujer grande, 58 años, que viene y yo le pregunté a ella, le regalé el producto y le pregunté cuántos años tenía, vino por una rosácea, nada que ver, y yo necesitaba probarle, era una mujer de un aspecto, una vez como que rotula, ¿no? Dice, capaz que ya no tiene relación, y me dice, no, sí tengo, pasa que soy seca. Dije yo, bueno, te voy a dar un producto para que lo pruebe. A las 3 semanas más o menos viene y dice mi secretaria, te está esperando la paciente y quiere hablar con vos. Yo dije, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó? ¿Vos sabés qué? Me dice, me dio flujo la crema. Yo dije, ¿con olor? No. ¿Sin olor? Sí, no. Un flujo es como cuando yo era más joven, me voy al baño y siento que está más húmeda y la bombacha vuelve a humedecer. Ay, entonces buenísimo. Fíjense, 3 semanas pasó. 3 semanas, 4 como mucho. Que eso es lo que queremos, es el efecto, como si fuese el efecto estrogénico, pero natural. Volver a recuperar nuestra lubricación. Y es lo que me van contando los pacientes. Así que bueno, hasta ahora, no hay ningún inconveniente con nadie. Ustedes saben que yo me comunico con todas, atiendo a cada una que me traigan alguna situación, alguna condición. Estamos para aprender, estamos para mejorar y para llevarle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Así que bueno, sepan que estoy. Así que bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta jornada. Disculpe la compura nueva y algunas cosas no las pude manejar. Así que bueno, muchas gracias a ustedes.